Ya. La clase pasada entonces vimos el ángulo de subducción, una placa que subducta con velocidad U, y esta placa, la placa superior, está fija, se mete por debajo con un ángulo teta o manteo, y debido al flujo por debajo, presión hacia arriba, y la que está en el arco de esquina, en la cuña estenosférica, produce un flujo de esquina que hace que se succione y levanta la placa, y eso hace que la gravedad no la lleve a un ángulo de 90, sino que un ángulo entre medio. Eso es, por eso el ángulo es menor que 90, y, y va a depender del peso versus la presión de fluido. Bueno, hay una tarea que subí hace unos días y espero que la hayan visto y la podemos discutir al final de la clase. Ahora vamos a ver otro problema de función de corriente, que es el problema del diapiro, ¿ya? Un diapiro, hay varios tipos de diapiro, diapiros de sal o o de barro pueden ser también, que es cuando se tiene una capa menos densa por debajo y arriba se tienen capas sedimentarias depositadas posteriormente que son más densas. Entonces, como esto es menos denso, lo menos denso sube y lo más denso tiene que bajar, pero ese ascenso no es tan simple, sino que va a depender de la viscosidad y del contraste de densidad entre los dos cuerpos. Y si el contraste es muy chico, se va a demorar mucho en subir, ¿ya? Entonces, vamos a ver ese problema de cómo asciende el diapiro. Esto se llama en realidad inestabilidad gravitacional, ¿cierto? Inestable gravitacionalmente es cuando algo más pesado está arriba de algo menos denso. Y, y a veces esto sirve porque cuando se forman estos diapiros, forman aquí una cabeza que tiene como un domo, una forma de domo y llega hasta la superficie. Y a veces quedan atrapadas estructuras por debajo, porque queda aquí una pelota, una cabeza. Y esas estructuras que quedan por debajo a veces son trampas de petróleo, le dicen, o de recursos o de minerales, pero generalmente ocurren se observan en lugares de petroleros. Y esas trampas, o sea, cuando se mapea un diapiro, sirve para prospectar petróleo. Ya una aplicación, pero bueno, que se hace con sísmica. Ya. Bueno, vamos a ver la física del diapiro. Aquí está la secuencia. Se tiene inicialmente una, una capa de sal y se depositan generalmente sedimentos, y los sedimentos son más pesados que la sal. Entonces se empieza a formar una perturbación, primero de esta forma, pero a medida que pasa el tiempo se va angostando, se achica la longitud de onda y aumenta la amplitud. Y se tiene así una formación de un domo, ya, que rompe después los estratos de arriba y aflora y se puede ver en superficie, ya, domos de sal. También puede pasar lo mismo con barro. Si yo tengo barro o tierra con agua con baja densidad y después se deposita una capa más pesada de sedimento, arenisca o turbidita, también puede, como es menos denso, ascender y formar un domo de barro o un volcán de barro. Los volcanes de barro, en vez de expulsar magma,
expulsan agua, ¿ya? Entonces se forma esta pluma y expulsan agua eruptan agua en vez de eruptar barro. Bueno, eso ocurre más que nada en los prismas de agresión, ¿ya? Ahí ocurren los volcanes de barro, ¿ya? Entonces, físicamente tenemos dos capas. Vamos, para simplificar el problema, vamos a poner de igual espesor las capas, espesor B, y densidad Rho sub 2 abajo y Rho sub 1 arriba, y vamos a poner el igual cero en el medio. Entonces tenemos más B hacia abajo y menos B hacia arriba, y vamos a asumir una viscosidad que es buena aproximación, que la viscosidad de la capa uno y la capa 2 son parecidas, son iguales. Entonces, si esto es inestable, si es que lo de abajo es menos denso que lo de arriba, ¿cierto? O sea, Rho 1 es mayor que Rho 2. Entonces ahí se vuelve inestable. Entonces, esto va a evolucionar en el tiempo, como vemos aquí, claramente evoluciona en el tiempo, y va a empezar a formarse una interfaz W, igual que el problema del rebote postglacial, de la interfase, aquí también, entre las dos capas, y va a empezar a cambiar, ¿cierto? Se va a formar un W. Este se le conoce como inestabilidad de Rayleigh-Taylor, ya, que estudió los problemas de inestabilidad gravitacional. Ya, es lo mismo. Inestabilidad gravitacional, Rayleigh-Taylor fue los que estudiaron este problema. Entonces, la condición inicial va a ser, eh, bueno, parte en equilibrio, después se empieza a formar la flexura. La flexura va a tener una forma muy parecida a la que encontramos en el problema postglacial. Va a ser una cosa que dependa de x, que es un coseno, 2πx lambda, ¿cierto? Que un coseno. Ahí está el máximo en el medio y una amplitud W0, perturbación inicial, y va a crecer como una exponencial, ¿ya? O sea, la amplitud crece exponencialmente y esta amplitud de la flexura o de esta misma, ¿ya? Esta es la amplitud, esa es la amplitud, ¿ya? Va creciendo. Entonces es una exponencial que va creciendo. Aquí el T sub A es un tiempo de crecimiento. En el caso del rebote glacial era una exponencial negativa, la cual en el tiempo se hacía cero, llegaba al equilibrio. Acá al revés. Acá la exponencial es positiva porque va creciendo, creciendo, creciendo y se forma la pluma. Entonces, ese T sub A hay que encontrarlo y va a ser el tiempo de crecimiento característico. Dando la longitud de onda y, como siempre, hay que resolver la ecuación biarmónica. ¿Ya? Hay que encontrar la función psi, encontramos la función psi y tenemos las velocidades Vx y Vy. Bueno, este problema ya se hizo y aquí hay que tener conocimientos de métodos matemáticos para la física y se ocupa una ecuación, se propone una ecuación de esta forma. Un seno para que la derivada del coseno de acá y una función con cosenos hiperbólicos, seno hiperbólico con cuatro constantes, porque son cuatro soluciones. Si ustedes ponen esta ecuación acá, la derivan cuatro veces con respecto a x, con respecto a y, las cruzadas, las ponen en el biarmónico, le va a dar que es cero, que cumple la ecuación biarmónica. Entonces, esta es la solución para la capa 1, si sub 1, y la solución para la capa 2 va a ser lo mismo, solamente que con otras constantes. En vez de
A1 B1, A2 B2 C2 D2. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la forma de la solución. Ahora hay que encontrar la constante. ¿Qué necesitamos para encontrar las constantes? Las condiciones de borde. ¿Ya? Entonces, bueno, recuerden, la velocidad horizontal es menos de ci de i, esto es por definición de la función de corriente, y la función vertical es de ci de x por la definición de la función de corriente. Entonces, las condiciones de borde son, primero, en i igual menos b, i igual menos b, estamos parados acá arriba, está fijo. Ya vamos a empotrar arriba, vamos a empotrar abajo. ¿Ya? Entonces, la velocidad horizontal y vertical de la capa uno en menos b son cero, porque está fijo, está empotrado. Lo mismo pasa en el borde inferior, acá abajo. Queremos que las velocidades U2 y B2 sean cero para que no se mueva. Ya, ahí tenemos cuatro condiciones de borde. Dos condiciones de borde más es que la velocidad son continuidad de las velocidades. Que la velocidad horizontal en la interfaz está en igual cero, sean iguales y las verticales también. B1 y B2 igual cero en la interfaz. Ahí tenemos seis condiciones de borde, nos faltan dos más. También queremos que hayan continuidad de esfuerzo de cisalle o esfuerzos viscosos en la interfaz, o sea que el esfuerzo viscoso de la capa uno y la capa 2 sean iguales. Recuerden que el esfuerzo viscoso es eta por du a di más dv a dx. ¿Ya? Em, Porque si fuera un cisalle más distinto del otro, habría un deslizamiento, ¿cierto? Habría una especie de desgarro. A ver, ¿dónde está aquí? Se movería una capa con respecto a la otra y no queremos eso. ¿Ya? Queremos que sea continuo el cisalle. Bien, tenemos ahí siete condiciones de borde, nos falta una, pero esa última la vamos a encontrar después. Y ahora adivinen qué, pura álgebra. ¿Ya? Entonces pueden poner esto al computador, la inteligencia artificial, colocan esta función para uno, para dos, colocan estas condiciones de borde. ¿Y qué va a hacer la inteligencia artificial? Bueno, ahí va a estar la derivada o sea, la función si uno, por eso dice que con mucha álgebra, esto se hizo hace tiempo, a la antigua, y se encontró esta función para si uno, ahí está la constante A1, aparece aquí la dependencia en X, un coseno hiperbólico en Y, aparecen todos estos términos, tangente hiperbólica, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, ya. Ahora, como la función si1 y si2 son iguales, o sea, claro, si2 tiene la misma forma, o sea, en realidad, por simetría, uno puede decir que si sub 2 es análogo y la única diferencia es que como el si1 está en el eje de arriba, el si sub 2 está en el eje de abajo, puedo decir que si sub 2 es lo mismo, pero poniendo un signo menos en el i por simetría. Entonces, para si sub 2 va a ser esto mismo, pero lo único que hay que hacer es reemplazar el i por el menos i en el si sub 1, ¿ya? Porque está en el eje de abajo.
¿ya? Entonces, bueno, si tenemos C1, vamos a tener C sub 2, pero el C sub 2 recuerden que va a tener una constante A sub 2. Ya. ¿Hasta acá alguna pregunta? Es pura álgebra. Hasta acá. No, profe, ninguna. Y ahora viene la última condición de borde. Bueno, esta condición de borde es la misma del rebote postglacial. ¿Recuerdan cuando dijimos que la flexura se mueve solamente en el eje Y, ¿cierto? Entonces, esto se mueve para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Entonces, en la interfase, la velocidad del flujo tiene que ser igual a la flexura, a la derivada temporal de la flexura, porque esta es la flexura, que se mueve para arriba, para abajo. La velocidad vertical en la interfase son iguales, es decir, W punto de W a dt en igual cero, eso es la interfase, es igual a la velocidad vertical. O sea, el flujo en la interfase se igualan, ¿ya? Entonces, B sub I viene de tomar esto, por ejemplo, derivar, recuerden, B sub I va a ser decía de X, entonces derivo esto con respecto a X, igual o en igual cero, y voy a tener esta ecuación. La derivada temporal de W o B sub I, lo mismo, va a ser a 2pi a 1 lambda coseno de 2pi x lambda. ¿Ya? Entonces, esto de aquí voy a encontrar una relación temporal para W. Y de ahí voy a poder encontrar el tiempo característico. Pero todavía me falta encontrar a sub 1. Entonces me falta una condición de borde. Y aquí vamos a hacer una igualación. Vamos a igualar los esfuerzos normales. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo normal, vamos a balancear los esfuerzos debido a vamos a hacer, si no hubiera flexura, ya, si esto fuera, W fuera cero, entonces el esfuerzo normal en 2 y uno son iguales por continuidad, ¿cierto? Es decir, el esfuerzo normal aquí, si esto fuera cero, el esfuerzo normal aquí y acá serían iguales por continuidad. Entonces la diferencia de esfuerzos normales, ya, va a ser producto del W, ya, en el cual yo reemplazo, en este caso, yo estoy reemplazando, este se fue para arriba, por ejemplo, en este punto, estoy reemplazando con densidad ρ sub 2 algo que tenía densidad ρ sub 1. Entonces esto va a generar un contraste de densidad que genera una fuerza de flotabilidad, ya, de reacción o de empuje. Delta ρ G por W, ¿ya? Entonces compensamos las diferencias de fuerzas normales por esta diferencia de esfuerzo bueno, es una presión de empuje o una presión de reacción que está dado por el contraste de densidad, principio de Arquímedes. ¿Ya? La diferencia de densidad produce una fuerza de empuje que va a ser proporcional a W. Entonces, al igualar esto, eh, bueno, el tau yo lo conozco, tau lo puedo sacar de aquí, tau de xy o sigma de xy, eta, encuentro el u, encuentro el v, como ya conozco la función psi sub 1, y calculo los tau y listo, ¿ya? Pero, claro, eso es n igual w. Y aquí hacemos una aproximación, porque si w es cero, esto va a ser igual a esto, así que no hay nada que hacer. Pero aquí es n igual w. Pero aquí vamos a usar la aproximación de que W se puede aproximar a cero porque la flexura es mucho menor que lambda. Es decir, el W
comparado con la longitud de onda de la capa, es mucho menor. Entonces hacemos la aproximación, hacemos esto en i igual cero. Ya aproximamos esto en igual cero. Entonces nos queda diferencia de fuerzas normales en i igual cero, ρ1 menos ρ2, lo que son de acá. ¿Ya? Bueno, aquí está lo que les explicaba antes. Este era el estado inicial, capa ρ1, ρ2 se desplaza una cantidad W y esto genera una diferencia de presión o una reacción, una fuerza de reacción ρ1 menos ρ2, G por W. Es lo mismo que cuando usted tiene una pelota de agua, la empujan hacia abajo, un poquito, un W, va a reaccionar con una fuerza de empuje que es esto, delta ρ GW. Entonces, eh, bueno, recuerden que los esfuerzos normales, hay que ver la ecuación constitutiva, pero era menos P más, bueno, podemos ver el apunte, ecuación constitutiva de fluidos es, ahí está, es, bueno, vamos a poner una resumida. Ese es el diatórico. Bueno, es esa. Ahí está. Es menos P, esta es la parte isotrópica, menos P por la matriz de identidad, más dos veces eta por epsilon punto, la tasa de deformación. Y el diatórico sería esta componente, 2 eta por epsilon punto. Y el epsilon punto, ustedes recuerdan que es esto, un medio de ux a di más de ui a dx. ¿Ya? Entonces, volviendo al problema, tenemos que el diatórico, ¿cierto? En I sería 2 eta de BI a DI. Entonces, en I igual cero, bueno, como conocemos BI lo conocemos de tomar esta función, derivarla con respecto a X, porque BI es decía de X, igualamos en igual cero, y nos va a dar que esto es cero. Entonces la parte diatórica es cero, ¿ya? Entonces nos quedan solamente las presiones, ¿ya? La presión de fluido, P2 menos P1, P2 menos P1, ¿ya? Y n igual cero. Entonces, es decir, la diferencia de presión de fluido es la que compensa la reacción o la fuerza de empuje. ¿Ya? La diferencia de presión de fluidos es la que compensa la fuerza de flotabilidad, ¿cierto? Los diatónicos se fueron, es decir, la parte viscosa se fue, solamente quedan las presiones de fluido, la parte isotrópica, ¿ya? Entonces, esa diferencia de presión es proporcional a la diferencia bueno, a la fuerza de flotabilidad o, bueno, siempre digo fuerza, pero en realidad es una presión, ¿ah? Esto está dividido por área, a la presión de reacción o de flotabilidad, ¿ya? Entonces tenemos esta ecuación y ahora hay que calcular P2 y P1 como ocupando la ecuación de Stokes. Es decir, yo resuelvo para el eje X o para el eje Y la presión y, y puedo reemplazarlo después en P2 y en P1 y encuentro y resuelvo el problema. Bueno, aquí como conozco la función psi, ahí está,
derivo tres veces, derivas cruzadas y resuelvo. Y se va a obtener lo siguiente. Se va a obtener que la presión uno va a ser todo esto. Ya va a ser esta tremenda expresión. Y, y si hago el mismo esfuerzo con el mismo trabajo con la presión 2 va a ser súper simétrico. Va a ser lo mismo, pero con signo cambiado. ¿Ya? O sea, hago lo mismo para si sub 2. Recuerda que si sub 2 es lo mismo que si sub 1, pero con un menos i. Y me va a dar que la presión 2 va a ser igual a la presión P1, pero con el signo cambiado. ¿Ya? Entonces, todo esto yo lo puedo reemplazar aquí, en el P2 y en el P1, y me va a quedar, eh, teníamos esto, entonces me va a quedar menos 2P1. Ya reemplazo el P2 por menos P1, menos 2P1. Bueno, y P1 yo lo conozco, es todo esto, ¿ya? Entonces voy a despejar W. Pero antes de eso, si uno mira esta expresión, aquí tenemos que, que en el caso en que ρ1 sea mayor que ρ2, ¿ya? Es decir, si vamos a la configuración, la capa de arriba es más pesada que la de abajo, entonces esto va a ser positivo, ¿ya? Eso va a producir un desplazamiento para abajo, W0, ¿ya? Y eso va a producir una presión negativa, succión. O sea, si esto es positivo y esto es positivo, ¿ya? Entonces, esto para que sea positivo, necesitamos que P1 sea negativo, ¿cierto? Eso estamos diciendo, porque si W es positivo y ρ1 es mayor que ρ2, todo esto es positivo, entonces, para que esto sea positivo, P1 tiene que ser negativo. Y ustedes saben que las presiones negativas son succiones, es decir, absorben el fluido. Entonces, cuando se hunda, cuando se hunda, esto va a generar un fluido que va a tirar para arriba, ¿ya? Que va a succionar, ¿ya? Entonces genera una succión. Esto tiende a producir un desplazamiento adicional hacia abajo en la interfaz, produciendo inestabilidad en la configuración. Entonces, claro, entonces un desplazamiento hacia abajo en la interfaz produciendo una configuración. Bien, entonces, eh, bueno, el P1 lo conocemos, ahí está. Lo reemplazamos aquí y nos va a quedar esta ecuación. Ya. Aquí podemos despejar el famoso, la constante A1, y ese A1 lo despejamos de aquí y volvemos a la ecuación de la temporal, esta, esta de acá, y reemplazamos el A1 ahí y podemos finalmente encontrar W, que es lo que estamos buscando. ¿Cómo evoluciona W en el tiempo? Para hacer eso, nos queda, nos queda esta ecuación. Bueno, ahí nos queda esta ecuación, encontramos el A1, o sea, despejamos el A1 de aquí, lo reemplazamos acá, y nos va a quedar esta ecuación de aquí, que fíjense, tiene la derivada temporal de W, el contraste de densidad, 4 eta, GP, y una función grande, que es toda esta, que depende de lambda y B. ¿Qué es lo que es lambda dividido por B? Bueno, y todo esto multiplicado por W. Entonces, esto se puede decir que es constante,
o es conocido, ya que tengo la ecuación diferencial W, paso para acá, paso el tiempo para allá, integro y encuentro la W en función del tiempo. Pero el W, perdón, la función tiene puras cosas geométricas, porque el lambda es largo, longitud de onda, y V el espesor, ¿ya? Ahora, la razón lambda dividido por V se le conoce como razón de aspecto. Igual cuando ustedes tienen la tele, ¿cierto? Tienen la tele o en la pantalla de computador y quieren ver la razón de aspecto, por ejemplo, 1:1, significa que la horizontal es igual a la vertical, 1:1. Si es 1:3, significa que la horizontal es tres veces bueno, al revés de eso, que la horizontal es tres veces la horizontal, ¿ya? Entonces, eso es la razón de aspecto, es como si la figura es más alargada verticalmente o alargada horizontalmente. Esa es la razón de aspecto, ¿ya? Pero toda esta función es pura geometría, ¿ya? Es un factor geométrico. Bueno, le ponen aquí y esto es fácil de integrar. La integral de eso es la exponencial, ¿cierto? Igual que en el problema postglacial, pero aquí con un t sub a positivo y W0, ¿ya? Con la condición de borde. Ahora, creo que este sub a es el tiempo de crecimiento, el que estábamos buscando. Y vale 4 veces eta dividido por el contraste de densidad, G por V, y el inverso de la función geométrica. Entonces, aquí tenemos el tiempo de crecimiento, pero bueno, aquí hay varios casos, ¿ya? Si ustedes ven esto, ¿qué pueden decir? Eh, ¿Qué pasa si la viscosidad es muy grande? Bueno, obviamente el tiempo de crecimiento va a ser grande. ¿Tiene sentido eso? Si es viscoso, significa que el fluido, o sea, que la pluma o el domo se va a formar más y más y más en formarse. Tiene sentido, ¿cierto? Ahora una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cuándo esperarían que el tiempo de formación del diapiro sea más largo o más corto? Si el contraste de densidad es mucho o es poco. ¿Cuándo se demoraría más? Si el contraste de densidad es bajo o alto. Eh, o sea, si el contraste de densidad es alto, entonces se demoraría menos. Exactamente. Si es alto, se demoraría menos. Si es muy parecido, si uno es muy parecido, o sea, el contraste de densidad es bajo, se va a demorar mucho tiempo. Ya, mucho, mucho de su. Ya, eso es una cosa que se puede ver de esa expresión, que tiene sentido. Podemos hacer ahora un análisis geométrico, podemos decir longitudes de ondas grandes, por ejemplo, grandes longitudes de onda. Entonces, es como decir lambda grande. Bueno, si lambda es grande, si lambda es grande, se puede aproximar, se puede hacer un Taylor. ¿Ya? ¿Cómo se hace un Taylor? Se define la función lambda sobre b, ¿ya? Y, o la función 1 sobre lambda sobre b. Entonces, si lambda es grande, significa que 1 sobre lambda sobre b va a ser chico. Entonces, se hace una aproximación en torno a cero y se reescribe esta ecuación en torno a 1 sobre lambda sobre b y se llega a esta expresión, ¿ya? Se llega a una expresión más reducida que es el tiempo o sea, el tiempo tiende a 24 eta
por este factor más simplificado. En el fondo está haciendo una simplificación, ¿ya? Más simplificado y lo contrario es cuando lambda sobre b es cercano a cero, entonces es un Taylor en torno a esa variable, lambda sobre b, y se llega a una expresión simplificada también en que T sub A tiende a 4 eta ρ1 menos ρ2 b gb. Pero en ambos casos mantiene el eta arriba, o sea, eso no cambia, el eta arriba y abajo el delta ρ. Y lo demás es simplemente una cosa geométrica. El factor que acompaña es una cosa geométrica. ¿Ya? Bueno, en los dos casos, el tiempo es grande si la viscosidad es grande y el tiempo es grande si el control de intensidad es bajo. Ahora, eh, aquí siempre partimos del principio, partimos asumiendo que la densidad de arriba es mayor que la de abajo. Entonces, ahí es inestable. Entonces, el tiempo de crecimiento va a ser positivo y esto va a crecer, crecer y crecer. Si podría pasar que no fuera así, que la capa de arriba sea menos densa que la de abajo y ahí va a ser estable, ¿cierto? Ahí estable gravitacionalmente. Por lo tanto, su tiempo de crecimiento va a ser negativo, el TSO va a ser negativo y la exponencial va a tender a cero, por lo tanto no va a haber diapiro, ¿ya? No va a haber inestabilidad y va a ser una cosa establemente, gravitacionalmente estable. Bueno, en el caso inestable, bueno, para ver un poco, aquí tenemos una gráfica de la función, aquí tenemos la función normalizada, pero esto sería W, perdón, este es el tiempo de crecimiento normalizado, o sea, sí, normalizado, o adimensional. T sub A multiplicado por B, por G, por delta rho, dividido por 4 eta, que es tomar este tiempo de acá, este me imagino, y lo multiplica por, eso lo multiplica por esa constante que está acá. O sea, al Turcotte-Schubert, es un libro, el libro que ustedes tienen, le encanta plotear las cosas adimensionalmente. Entonces agarra el tiempo y le multiplica por un factor físico, de unidades físicas que hacen que esto sea dimensional. ¿Ya? Y queda en escala logarítmica. Fíjense, 1, 10, 100, 1000. Y acá tenemos también adimensional el factor geométrico 2pi b lambda. También se le conoce como razón de aspecto 2pi b sobre lambda. Y también es el logarítmico el factor, ya, la escala. Entonces, la función del tiempo de crecimiento versus la geometría o la razón de aspecto tiene una forma convexa. Entonces, para menores longitudes de onda, sea para acá, o sea, para menores se va para allá, y para menores y para mayores se va para acá, ya, para acá. Pero bueno, va a depender de esta relación, si es uno, si es 10, si es 100, etcétera. Pero va a haber una que es mínima, fíjense. Va a haber una que minimiza el tiempo, ¿ya? Una que minimiza el tiempo. Y bueno, las otras también pueden ser factibles, pero no va a ser con el tiempo mínimo de crecimiento. ¿Ya? Porque siempre a uno le interesan las cosas más pequeñas o más grandes. En este caso, el óptimo que es el mínimo. Porque como esto se está formando, uno quisiera que fuera lo más rápido posible. Entonces, se puede calcular ese mínimo como, bueno, si se conoce T sub A, primero asumamos que es inestable, pues, para que tenga sentido. Inestable, T sub A positivo, y es cosa de derivar con respecto a 2pi b sobre lambda, hacemos cambio de variable, esto igual u,
y supongo que escogen esta y o esta. Yo creo que las dos da lo mismo, ¿ya? Pero en realidad lo que habría que hacer es tomar la original, esta es la original, derivar esto con respecto a 2pi b lambda, ¿ya? Que va a ser un término bien grande, eh, y minimizan, ¿ya? Van a encontrar que el tiempo mínimo se encuentra cuando la relación entre lambda y b es 2,568, ¿ya? O sea, lambda es 2 veces, 568 veces b. De hecho, si ustedes se fijan aquí, ese punto aquí es como 2,5 o 2,6 en escala logarítmica, es 2,6, por eso coincide con este de acá. Y el tiempo mínimo es 13,04 eta delta rho GB. Ya estamos por aquí. 13, pero claro, como está normalizado con esto, hay que ver bien en las unidades. Pero sería ese el tiempo mínimo y, y lo mismo. El eta, la viscosidad está arriba y el delta rho está abajo. Mientras más viscoso y más y mayor el contraste de densidad, el tiempo va a ser menor. O sea, entre menos, aquí está mal, ¿ah? Mientras menos viscoso sean los fluidos y el contraste de densidad sea más pequeño, el tiempo del crecimiento va a ser menor. Pero este mínimo se refiere a la geometría, ¿ya? Se refiere a la razón de aspecto, porque, porque en teoría, en principio, el espesor B y el largo lambda puede ser cualquier cosa, ¿ya? En el caso particular en que se diera esta geometría, ahí tendríamos un tiempo de crecimiento menor, ¿ya? Pero el tiempo puede ser cualquier, o sea, la relación de aspecto puede estar acá, 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 ya, cualquier cosa. Ejemplo numérico, para que lo veamos en naturaleza un poco. Un diapiro granítico, ya, una capa, se puede encontrar una capa en terreno de 20 metros de espesor, ya, y em, la densidad entre la sal y o sea, el granito y, bueno, aquí nos especificaron el contraste de la roca madre, es decir, el contraste de densidad con la otra roca, eh, pero dicen, o sea, no dicen no dicen la otra densidad, pero el contraste de densidad es 0,2, ¿ya? Es decir, el granito va a ser 0,2 veces más liviano de la roca que está arriba, 0,2 gramos por centímetro cúbico. Y las típicas viscosidades del, eh, del diapiro, del granito, entre 10 elevado a 21 y 10 elevado a 22 poas, que son, un poas es 10 pascales por segundo. ¿Ya? Si tomamos ese rango de viscosidad y reemplazamos aquí el tiempo, y este tiempo, tenemos las viscosidades, tenemos el delta rho, tenemos el G y el V, no va a dar que la formación se demora entre 1 y 10 millones de años, ¿ya? Esos son los tiempos, para el caso granito. Para el caso de la sal, yo creo que debe ser más denso, más rápido, ¿ya? Pero va a depender del delta rho y del eta. Esos son los dos factores más importantes que controlan el tiempo de crecimiento del depiro, ¿ya? De ahí está un ejemplo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya, miren, para terminar la clase, voy a poner la tarea. ¿La leyeron?
No, solamente como que la hojeé. ¿Se ve, cierto? Sí, profe, sí se ve. Ya. Bueno, este igual es el problema que hicimos en clase del ángulo de subducción. Aquí se coloca la función de corriente en, eh, en cartesiana, ¿ya? Bueno, son dos dominios, por eso se coloca A1, B1, ¿cierto? C1, D1, son los dos dominios. Los dos dominios son el ángulo, la esquina, o sea, el dominio de la esquina oceánica, ¿ya? Porque esta es una placa oceánica que es subducta, esquina oceánica, y esta es la esquina del arco, ¿ya? De la cuña estenosférica, del arco, ¿ya? Corner flow, le dice. Bueno, corner flow, del arco, y esta es de la oceánica. Ya, son dos dominios. Aquí está en coordenadas cartesianas. Bueno, lo mismo de siempre, se pide calcular el flujo, es decir, tienen que encontrar la función de corriente. Después que encuentran la función de corriente, ustedes la pueden graficar, va a ser una función de x, y la función de corriente la pueden graficar en en el dominio, este sería el dominio eh, de la función esquina del arco, y este para la esquina oceánica. Y dibujan las líneas de contorno, ¿cierto? Líneas de contorno, es decir, hizo valores de la función psi, y eso le va a dar las líneas de flujo. Y cada color significa un distinto valor de la función psi. Y esto está hecho para un ángulo. Bueno, ustedes si hacen el programa pueden resolverlo para cualquier ángulo. Claro, la diferencia con con la clase es que nosotros lo hicimos para un ángulo específico, resolvimos esto para un ángulo específico, pero aquí se le piden hacerlo para cualquier teta o para cualquier beta. Beta es el manteo, ¿ya? Eso, las correcciones de borde son las mismas. La velocidad acá está fija de la placa de arriba. La velocidad en z igual 0 es cero, en z igual 0 en horizontal es cero, está estático. Y acá la horizontal es u, y después y 0, y después aquí la- converge subduce con velocidad u. Em, bueno, si ustedes encuentran la función psi, también conocen la velocidad v, campo vectorial v. Ustedes saben que Bx es menos decía de y, y Bi es decía de x. Entonces van a conocer la velocidad v y pueden calcular el campo vectorial. Aquí está el campo vectorial de v. ¿Ya? Ahí está las funciones de Python y MATLAB pueden dibujar el campo vectorial. Aquí está la línea de contorno en el fondo, pero ahí está el campo vectorial que apunta hacia acá, y acá está el flujo de esquina que hace esto. ¿Ya? Entonces, aquí tienen que calcular la función psi para cualquier beta. Ahora, aquí está puesto en cartesiana, pero ustedes pueden buscar un libro o un apunte y lo pueden encontrar en polares. Y también está bien, ¿ya? De hecho, ya está más fácil.
O sea, es menos engorroso. Es menos engorroso. Entonces, si lo hacen en polares, está bien, pero tienen que después graficarlo. Entonces ahí tienen, y tampoco es difícil, pero tienen que ser consistentes. Si lo resuelven en polares, después tienen que graficarlo en, en coordenadas cartesianas. Para eso hay miles de opciones con todos los algoritmos que se pueden sacar de la red o de las funciones ya existentes. De polares lo pasan a cartesiana y grafican esto y van a obtener esto mismo. ¿Ya? Entonces pueden hacerlo así, con polares. Ningún problema. Eh, y de hecho la parte cartesiana ya está hecha, o sea, perdón, la parte analítica ya está hecha. O sea, eso no lo van a encontrar, no lo van a, no va a ser problema. El problema un poquito, ¿no? Porque ahora con la inteligencia artificial programarlo va a ser fácil también. Pero la gracia es encontrar estas gráficas, ¿ya? Para que grafiquen las líneas de contorno de los ángulos de soluciones distintos de la función de corriente. Eso es una cosa. La otra cosa es después ver las fuerzas o las presiones, ¿ya? Entonces después se pide calcular la presión de fluido en el dominio de arco esquina, aquí, y en el dominio oceánico, acá, las presiones, ¿cierto? Las presiones de fluido, calcular el campo de presión. Eh, de hecho, a ver, ¿cómo es la pregunta? Calcule P de X de Z en cada dominio. De hecho, nosotros graficamos la presión en la clase, en el libro, calculamos la presión solamente en la interfaz. Pero ustedes pueden calcular la presión en cada punto. ¿Por qué no? En cada punto del dominio. La presión de fluido en cada punto del dominio. Y va a ser interesante ver dónde es mayor la presión. Si justamente aquí en la interfaz o acá abajo. Bueno, a la placa le interesa solamente lo que pasa en la interfaz, pero igual es interesante ver cómo es la presión acá o acá, ¿ya? La presión de fluido. Ya, eso es lo que se pide en la pregunta D. Calcule para cada dominio y grafique la magnitud Px de z. Y bueno, estudie cómo varía la presión, obviamente, si yo cambio los beta, el manteo, cómo cambia la presión. Pues ahí hay un análisis de sensibilidad que tienen que discutir. Bueno, después se pide calcular el torque, ya, el torque por unidad de largo, por unidad de área a lo largo del slab, R. R es el largo del slab, ya. O sea, si yo estoy aquí, me paro en este punto del slab x, y, voy a tener una distancia R, donde R es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? O sea, ahí depende de R. Se calcule, grafique ese torque en función de R, eh, de los dos, ¿ya? De las dos presiones. Y, claro, grafique ST en función de teta a 90 grados, de 0 a 90. Bueno, aquí van a salir algunas dudas cuando empiecen a hacerlo, porque ustedes ya tienen que empezar a hacerlo luego, porque esta tarea no es difícil, pero toma tiempo. Y van a salir algunas dudas, ¿ya? Entonces aquí alguien puede encontrar pero aquí faltó decir una cosa, profesor. Pues, por ejemplo, ya graficamos tau en función de teta, pero, pero también está en función de R, ¿cierto? Porque el torque a un R varía. Entonces, bueno, aquí tienen que darse un R, un largo, y comparar. Ya, se da un largo R, el largo del slab, y grafican el torque total para distintos teta. Ya, ese sería un gráfico. Otro gráfico sería otro largo, ya.
Entonces, cuando uno se da un valor de una cosa, tienen que hacer tres gráficas o cuatro. Para L igual tanto, para R igual tanto, para R igual tanto, para R tanto. ¿Ya? Así se hacen los informes de modelamiento. Este es un curso de modelamiento también, ¿ya? Que es una parte importante de la licenciatura, el modelamiento geofísico o geodinámico. Y en la parte de, es una pregunta más abierta, entonces aquí no hay como una solución única. Desarrolla una estrategia para estimar el torque producido por la gravedad, por el slack pull, ¿ya? Y es decir, por el peso de la placa que está sumergido en un fluido, y compárelo con el torque producido por las presiones, ¿ya? Es una pregunta de estrategia, de diseño, ¿ya? Bueno, preguntas. Bueno, me imagino que no hay preguntas porque no han libro de tarea, pero más que leerla, cuando la empiezan a hacer, seguro que va a haber preguntas, ¿ya? Entonces, como les decía, la tarea no es difícil, pero toma tiempo porque es un poco larga, ¿ya? Pero es un ejercicio que van a tener que hacer en sus tesis, en su memoria o en lo que sea, en un trabajo, ¿ya? Entonces, es más realista hacer cosas como esta que un control, en que tienen que memorizar cosas, sino es programar, modelar, y lo último, aquí se le da mucha importancia a la discusión, ¿ya? Discutir, discuta su resultado, interpretar, ¿ya? Eso es la gracia también de esto. No solamente calcular porque sí, sino para discutir e interpretar el proceso geológico, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? ¿No hay preguntas? Ninguna por el momento, profe. Muchas gracias. Ya. Em, bueno, voy a introducir el próximo tema, que también está con función de corriente, que es la convección, que es un tema clásico de geodinámica y es un motor de la tectónica de placas y de la vida en la Tierra. ¿Ya? Vamos a hacer la introducción y vamos a desarrollar la física matemática de la próxima clase. Bueno, la introducción es la siguiente. Se tiene en la Tierra tenemos tectónica de placas, que son placas rígidas que transmiten esfuerzos por cientos de kilómetros y se desplazan, son fragmentos de la litosfera que se desplazan horizontalmente y también verticalmente cuando subducen, ¿cierto? Pero se desplazan lateralmente. Entonces hay una fuerza que hace que estas placas se muevan. Una de las fuerzas es el slack pull, que es cuando la placa subducta y tira hacia abajo la placa y por lo tanto transmite los esfuerzos y se mueve. Pero también hay fuerzas de desplazamiento antes de subductar, que son las celdas convectivas, que produce la convección termal, ¿ya? Son
Este sería el núcleo, estas serían las celdas convectivas y, y estas transmiten, digamos, movimiento en la interfaz, ¿ya? En la interfaz. Y esta se desplaza y subduce y, bueno, la convección también es producto de la gravedad. Si no hubiera gravedad, lo más denso no subiría y lo menos denso no bajaría. No, al revés, lo menos denso no subiría y lo más denso no bajaría, ¿ya? Las celdas convectivas pueden ser bueno, ¿qué son las celdas convectivas? Son material eh, de menor densidad que por una anomalía térmica entra en función parcial y se desplazan de esta forma. Ya es material menos denso que se desplaza con cierta cinemática que se puede estimar. Ahora hay varios tipos de celdas o de plumas. Están las celdas que nacen, las más clásicas que nacen desde el núcleo, desde la interfaz del núcleo manto, ya, estas grandes, que abarcan todo el manto, sin incluir el manto litosférico. Y hay celdas convectivas más someras, como estas de acá, ya. Ya hay plumas que son verticales, que forman los puntos calientes, que ascienden y no se mueven lateralmente, sino que están en la vertical solamente. Y cuando pasa la placa, se generan un pulso magmático que genera un volcán, se mueve la placa, genera otro volcán y se genera una cadena de volcanes debido a estos pulsos de la pluma. Hay varios tipos de pluma y, bueno, y aparte de las diferencias geométricas, también hay diferentes complejidades de modelamiento. Pero lo importante aquí es que se produce esa pluma o esa corriente por un calentamiento o por una anomalía térmica. Porque si, por ejemplo, este punto de acá está sólido, pero si el calor por una fuente, ya sea radiogénica o lo que sea, genera un aumento de temperatura, ¿ya? Y produce un cambio de estado de sólido a líquido o fusión parcial, se genera al calentarse, lo que hace en el fondo es bajar la densidad. Y cuando baja la densidad se hace más liviano y por eso sube. Y después se enfría y vuelve a bajar. Entonces es temperatura y densidad. Esa es la relación. Temperatura, una anomalía termal genera un cambio de densidad y ese cambio de densidad genera flotabilidad, flota, asciende y después flotabilidad positiva y después tenemos enfriamiento, por lo cual la densidad aumenta y tenemos flotabilidad negativa y cae. ¿Ya? Flotabilidad negativa es como es caer o hundirse y flotabilidad positiva es cuando asciende. Entonces es temperatura y densidad. ¿Y qué produce esos cambios de temperatura? Bueno, una clásica fuente es la interfaz del núcleo. En el núcleo externo hay fuentes radiogénicas nucleares que producen mucha calor y producen que cambie la densidad del manto de arriba y se produzcan estas celdas. Esa es una fuente, las fuentes radiogénicas del núcleo exterior, ¿ya? Radiogénica. Lo mismo también pueden ser plumas que nacen del núcleo y ascienden. Ahora, también pueden haber celdas convectivas más pequeñas, o sea, más someras. ¿Y qué se necesita? Lo único que se necesita es que la temperatura aumente un poco, ¿ya? Vamos a ver cuánto es ese poco, pero no se requiere una brutal fuente térmica para que producir una celda convectiva, ¿ya? Son pequeñas perturbaciones de temperatura para producir estas celdas.
Y bueno, y celdas convectivas acá pueden ser por discontinuidades litológicas que almacenan minerales, por ejemplo, hídricos. Por ejemplo, el agua sabemos que baja el punto de fusión parcial, es decir, se requiere menos temperaturas para producir fusión parcial y también se podrían producir celdas convectivas más someras. ¿Ya? Esas serían las fuentes. Pero ¿cómo se modela esto físicamente? Bueno, se tiene una capa y de espesor B, y un fluido, tenemos acá un fluido de viscosidad eta, ya que tenemos una densidad entre medio. Y esa densidad no es constante, eh, cambia con la presión y con la temperatura, ¿cierto? Saben que con presión más alta es más denso y con presión más baja es menos denso, y también depende de la temperatura. Y tenemos una temperatura en el fluido, la capa de arriba, T sub 0 inicialmente, y T1 abajo en la capa, que podría representar, por ejemplo, esto podría representar la interfaz manto-núcleo. Esto sería el techo de la capa del manto fluido o viscoso. Entonces, acá está más frío, T sub 0, y acá está más caliente, T sub 1. Entonces, es como la olla, ¿ya? Igual que la olla de cocina, tienen aquí el, digamos, ¿cómo se llama? La cocina misma, tienen el fuego aquí, calentando, acá está el agua, y se empieza a calentar por debajo. Entonces, acá está más frío, entonces esto va a empezar a hacerse menos denso y va a empezar a subir, ya, a subir. Eh, entonces, en un principio, el fluido está quieto, ya, el fluido está estático, y T1 es mayor que T0, ¿ya? Entonces, a medida que empieza a aumentar T1 con el tiempo, eh, se va a poner gravitacionalmente inestable, porque esto se va a bajar su densidad y esto va a tener que el fluido va a empezar a subir y a bajar el fluido más frío. Entonces, la densidad, ¿cómo aumenta con temperatura? Bueno, la densidad aumenta de esta forma o disminuye de esta forma. Esta expresión viene de ser un análisis de, bueno, del coeficiente de expansión termal, alfa, que se define como 1/ρ por dρ de T a presión constante. ¿Ya? Esto es cuando ustedes toman un cubo, bueno, entonces ustedes toman un cubo de volumen B, ¿cierto? Y densidad ρ, y tiene una masa M. Ya tienen un cubo o una masa, un cuerpo de masa M, densidad ρ y volumen B. Si ustedes cambian la densidad, va a cambiar su volumen, ¿ya? Pero no va a cambiar la masa es constante, la masa se conserva. Entonces, conservación de masa. Entonces, usted hace ese análisis, el alfa es 1/b dividido por dB de T, es decir, la variación de volumen por un cambio de temperatura a presión constante. Y esto se puede demostrar que es igual a menos 1/ρ por dρ a dt, simplemente ocupando la ecuación masa o densidad es igual a masa dividido por volumen. ¿Ya? Sale esta relación. Entonces, un cambio de densidad por un cambio de temperatura dividido por la densidad de referencia es el coeficiente de expansión termal. Entonces, es negativo porque la, bueno, este menos va a venir de acá, ya, del cambio de volumen por el cambio de temperatura. Porque ustedes saben que si el volumen se agranda, la densidad baja. Si el volumen se achica, la densidad aumenta, se compacta. Bueno, este alfa va a depender de la roca, ya del tipo de roca de material. En el caso del manto se conoce y
se puede tomar alfa constante y pueden integrar esta ecuación, pasan el rho para allá, pasan el delta t para allá, integran sobre rho, le queda una exponencial, acá les queda una temperatura lineal, hacen una aproximación, porque el alfa es del orden de 10 elevado a menos 5, y van a llegar a esta ecuación, ¿ya? Eso lo vamos a ver en detalle en geodinámica, pero es simplemente integrar esta ecuación y hacer una aproximación de primer orden. Primer orden. Y van a llegar a esta relación lineal. ¿Y qué nos dice esta ecuación? Nos dice que la densidad es la densidad inicial por 1 menos alfa por la temperatura menos T1. El ρ1 y T1 es la temperatura inicial, ¿ya? Alfa es positivo. ¿Qué pasa? Fíjense, ¿qué pasa si la temperatura aumenta con respecto al T1? ¿Qué pasa con la densidad? Si algo se calienta. Físicamente, ¿qué esperarían? Que la densidad, si algo se calienta, la densidad baja o sube. ¿Que disminuya? Disminuye. ¿Y pasa esto? Sí, porque si la temperatura aumenta con respecto a T1, esto es positivo, esto es negativo y disminuye con respecto a ρ1. Está bien. Al revés, si se enfría, esperaría uno que que la densidad baje. Si se enfría con respecto a T1, esto se hace negativo, esto es positivo y aumenta. ¿Ya? Ahí está la relación entre densidad y temperatura. Bueno, aquí está la demostración. 1 sobre ρ es de ρ a dt menos 1 sobre v. Claro, tienen que usar que m es ρ por v y llegan a esta relación. ¿Ya? Y después integran acá. Bueno, si ρ es menor que ρ1, entonces, como se calentó, ¿cierto? Porque si T aumenta con respecto a T1, esto que produjo que ρ se hiciera menor que ρ1. Por lo tanto, tenemos algo menos denso por debajo que algo más denso por arriba. Por lo tanto, lo más, lo menos denso va a tender a subir. Lo más caliente. Entonces, al final, liviano y caliente es lo mismo. Esas no es lo mismo, pero son sinónimos en este sentido, porque están relacionados. Si algo se calienta, se hace más liviano. Si algo se enfría, se hace más denso. Entonces, si algo se hace más caliente, es más liviano y va a tender a subir. ¿Ya? Entonces, bueno, en la próxima clase vamos a hacer un análisis de densidad infinitesimal, que se llama aproximación de Boussinesq, que vamos a tener una densidad de referencia y la densidad de perturbación. Perturbación con respecto al estado original ρ1. Y obviamente vamos a resolver la ecuación de Stokes, como vamos a resolver la ecuación de Stokes. Ahí está. Pero aquí va a haber una novedad que vamos a tener gravedad. Ahí está. Porque sin gravedad no habría convección. ¿Ya? Entonces vamos a resolver con el término de gravedad en la vertical. Esa es la... ¿Se escucha, cierto? Se había cortado. Se cortó, pero ahora se escucha bien. Ya. Entonces vamos a resolver la ecuación de Stokes con bueno, la horizontal y la vertical, pero en la vertical vamos a tener una cosa nueva que es la fuerza externa de gravedad. ¿Ya? Porque sin gravedad no habría convección. Entonces vamos a resolver esa ecuación y
Y bueno, con función de corriente vamos a encontrar las velocidades Vx y Vi. Y lo otro adicional es que vamos a incorporar también la ecuación de calor, porque todo esto está acoplado con la densidad, y la densidad depende de qué? De la temperatura. Entonces vamos a incluir la ecuación de calor para encontrar la temperatura, ¿ya? Entonces vamos a resolver la ecuación de difusión. Aquí está el término de difusión y el término de advectivo, ¿ya? Entonces, si encontramos T, se pone acá y podemos encontrar el campo de velocidad, ¿ya? Entonces vamos a resolver las celdas convectivas. Para el caso de una capa B, vamos a poder modelar digamos, esta celda. O sea, este flujo, ¿cierto? Es un flujo que son como rollo de papel. O sea, son como rollo de confort, ¿cierto? Papel higiénico, se ponen así, ¿ya? Bueno, eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase y lean la tarea y si tienen preguntas me la pueden hacer la próxima clase, ¿ya? Ya, pues, seguimos el jueves. Chao, 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 profe. profe. Chao, profe. chao.